Gracias por informarse con Hechos AM. Comenzamos el séptimo mes del año. Hoy es 1 de julio de 2021 y en el espacio de la entrevista, como les veníamos anunciando, vamos a conversar con el diputado Guillermo Gallegos, vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Esta semana ha habido mucha actividad en la Asamblea. Se eligió magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Específicamente se renovó un tercio de los magistrados que conforman ese órgano de Estado. Otro aspecto importante también en materia política ha sido la visita de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos a El Salvador, que estuvieron aquí y se reunieron con diferentes sectores. Y a esto le podemos sumar el anuncio que ha hecho el presidente esta mañana, el presidente de la República, Nayib Bukele, que ha dicho que va a mandar una propuesta al Consejo Salvadoreño de Salario Mínimo para que se analice un incremento del 20% al salario mínimo a partir del mes de agosto. Como decíamos, hay muchos temas sobre los que hablar en este día, en este inicio del mes de julio, y vamos a saludar directamente pues a nuestro invitado. Guillermo, bienvenido, un gusto saludarle, qué bueno que puede acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Manuel, muy buenos días a todos los amigos televidentes, y efectivamente, como tú muy bien lo dices, esta semana han habido noticias importantes para nuestro país, así es que es un gusto poder compartir contigo. Guillermo, hablemos de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo evalúan ustedes esa elección, considerando que hubo cambios, se podría decir, en los mecanismos que se habían venido utilizando tradicionalmente para hacer la elección de magistrados? Bueno, en primer lugar, quizás el cambio más significante es la propuesta de que los diferentes diputados o grupos parlamentarios pudieran hacer propuestas de candidatos en el Pleno Legislativo. Ahí cualquier diputado pudiese hacerlo a título personal o hacerlo como grupo parlamentario. Pero esto tomando como base las ternas enviadas por la FEDAES y el Consejo de la Judicatura. Eso es algo importante y que despejó alguna duda que se había planteado en algún momento de que se pudiesen tomar nombres que no estuvieran en los dos listados, en la FEDAES, donde votamos todos los abogados en una votación pública, y elegimos a 15 personas, y en el CNJ que se eligen otras 15. Entonces, el universo, Manuel, de personas que nosotros tuvimos para seleccionar fue respetado totalmente. Ahora, otro hecho incuestionable es la calidad de personas que han sido seleccionadas como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que es un reconocimiento a un trabajo, a toda una vida en el mundo jurídico para estos profesionales del derecho, y nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos. Hay partidos políticos como por ejemplo como el FMLN que han señalado, han criticado y quieren empañar todo este trabajo, pero el espacio que tiene el FMLN en la Junta, en la Comisión Política, nunca lo han ocupado, no han querido llegar, no llegaron a ninguna reunión. Arena votó en algunos casos, eso le da es un hecho importante, en otros casos se abstuvo de votar por otros magistrados. Es decir, yo creo que al final el país debe de saber de que contamos con un proceso transparente, con un proceso que se han respetado todos los procedimientos que hay que tomar en cuenta para este nivel de elección, que se han hecho cosas diferentes como que el Pleno pueda proponer candidatos y que sobre todo tenemos al final la elección de muy buenas personas, con gente muy capaz, gente con mucho conocimiento y que tienen pues un récord en nuestro país muy bueno. Guillermo, ¿cómo esperan ustedes que esto repercuta en la administración de justicia en El Salvador? Porque si bien sabemos que la parte de la elección es una parte clave para decidir quién ocupa los espacios en la Corte Suprema de Justicia, pero al ciudadano, a la persona que está pendiente, digamos, de todo lo que pasa en El Salvador, pues le interesa que haya una pronta y cumplida justicia. Le interesa que los procesos sean, digamos, con que se le dé la premura, que muchas cosas pues lo ameritan. ¿Cómo esperan ustedes que la elección que hicieron incida en esa administración de justicia pronta y cumplida, que es lo que todos los ciudadanos esperamos? Bueno, Manuel, también hay que decir que reelegimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al licenciado Óscar López Jerez, para un periodo de 3 años,
Él terminará el 30 de junio del 2024, justamente también cuando él termina su periodo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Claro. ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, lo que todos quisiéramos, que en el país que exista una pronta y cumplida justicia. La mora judicial es un tema bastante cuestionado muchas veces, de aquel que espera la justicia que sea pronta, una mejor atención dentro del sistema judicial para todos aquellos que tienen que utilizar jueces que sean apegados a derecho y que cuando tengan que resolver pues lo hagan conforme a las leyes de nuestro país. Yo creo que eso es lo que uno espera y lo que uno quiere como legislador. Y por supuesto todos aquellos que tienen que utilizar nuestro sistema de justicia, creo que también es lo que requiere. Ahora los magistrados tienen un reto importante, todo esto que estamos hablando, ellos deben de buscar cumplirlo, tratar que se cumpla a nivel de órganos judiciales en todo el país, y bueno, eso es lo que nosotros esperaríamos, Manuel. Como decíamos, ha habido posicionamientos de los diferentes partidos políticos, declaraciones que daban, por ejemplo, las diputadas del FMLN en este caso, decían de que con lo que se dio en el proceso de elección de magistrados, se completó lo que había comenzado la Asamblea Legislativa, o por lo menos las bancadas dominantes en la legislatura de 2021-2024, completaron lo que habían comenzado el 1 de mayo con la sustitución de la Sala de lo Constitucional. ¿Qué decir ante esto? Porque decíamos, de la Asamblea hay muchos posicionamientos y algunos pues no son precisamente, digamos, halagos para el trabajo que hacen las bancadas, en este caso como la de Gana y la de Nuevas Ideas. Bueno, nosotros el 1 de mayo lo que aplicamos es un artículo de nuestra Constitución, que es el 186, así como las cosas se hacen, se pueden deshacer, y en este caso nosotros tenemos esa facultad de poder destituir magistrados. En base, lo que sucede, Manuel, es que nunca se había querido hacer o nunca había sido necesario hacer. Para valoración de nosotros, la antigua o la sala destituida había cometido muchos errores y habían causas justificadas por su procedimiento durante la pandemia. Ese es el análisis que hacemos nosotros y en el cual coincidimos 64 diputados y decidimos aplicar el 186 de la Constitución. Guillermo, durante mucho tiempo se dijo que el FMLN, si hubiera podido hacerlo, si hubiera tenido la fuerza en la Asamblea Legislativa para hacerlo, hubiera destituido, en este caso, a los magistrados que se conocían como los Cuatro Fantásticos, a los magistrados que en determinado momento pues entraron muchas veces en controversia, pero que nunca pudo hacerlo porque no tenía, en este caso, los votos para poder, digamos, impulsar una medida de este tipo en la Asamblea. Bueno, no te vayas tan lejos, Manuel. Ellos, tanto Arena como el FMLN, ahí por noviembre, diciembre, enero, febrero de este año, enero y febrero, noviembre y diciembre, quisieron destituir al presidente. Lo que pasa es que algo pasó, pero o no tuvieron el valor o sabían que se iban a meter en un problema grande, pero quisieron destituir al presidente. Sí, y efectivamente, como tú bien lo dices, el FMLN intentó o tuvieron intentos de querer destituir a la sala anterior a la que nosotros destituimos. Esto es una aplicación de la Constitución, nosotros vamos a sostener a eso. Tan es así, Manuel, que el mismo frente ha legitimado a la actual sala, porque ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra decretos legislativos que nosotros hemos aprobado. Es decir, ya fueron a esta sala a poner recursos. Entonces, el mundo jurídico de nuestro país ha seguido avanzando, el sistema judicial no se ha detenido. Hasta hoy, tú ves, no hay ninguna manifestación en contra de asociación de jueces, de asociación de abogados, de asociaciones que tengan que ver con lo jurídico o con el mundo del abogado en nuestro país en contra de esta sala. Entonces eso a nosotros nos da la convicción de que hemos actuado correctamente y que era necesario pues hacer un cambio. Si no, ¿qué es lo que iba a pasar, Manuel? La sala o algunos miembros de la sala anterior
ya estaban contaminados con posturas que no precisamente eran posturas jurídicas. Yo te puedo poner una, quizás la que mejor puede ejemplificar hasta dónde estaban llegando los abusos. La candidatura de Walter Araujo. La medida cautelar es que le suspendan su inscripción como candidato. Esa no es una medida cautelar, ese es un abuso porque no podían suspender la inscripción de Walter por haber aceptado un recurso contra él, por ejemplo. Ese es un abuso realmente. En la pandemia, nuestro derecho, el derecho salvadoreño como el de cualquier parte del mundo, se quedó corto, es decir, no había como para regular, pero es de sentido común que debíamos de tomar medidas audaces buscando de proteger a la vida humana, y ellos se plegaron a otras posturas, más posturas económicas, creería yo, o algunos de ellos, y eran los que dominaban la situación dentro de la sala, y esto realmente complicaba la labor. Se tomaron facultades del Ejecutivo, le otorgaron facultades del Ejecutivo que en la Constitución están en la Asamblea, es decir, actuaron en contra de nuestro sistema judicial, y esto pues para nosotros fue bastante fundamento como para tomar la decisión de destituirlo. De eso, Manuel, han pasado ya 2 meses, ya elegimos el presidente por 3 años, ya elegimos a 5 magistrados que van a ocupar lugar en las diferentes salas. Lo hemos hecho en tiempo porque teníamos hasta el 30 de julio, es decir, esto ya no lo van a detener, esto ya no va a tener retroceso tampoco, porque tenemos la convicción que hemos actuado conforme a la ley, conforme a la Constitución, al reglamento de la Asamblea Legislativa, y son, como vuelvo a decir, gente muy buena, muy capacitada, jueces, abogados del ejercicio público, del ejercicio libre de la profesión, es decir, es gente muy reconocida. Lo que hemos escuchado es felicitaciones por la calidad de personas que hemos nosotros pues elegido. Pero si bien hay puntos importantes respecto a los procesos de elección en la Asamblea Legislativa, pues todos sabemos que en la Asamblea quien tiene los votos tiene el poder para dominar, en este caso, las elecciones. Muchas veces se pasó a procesos de negociación porque definitivamente las bancadas más grandes no tenían la cantidad de votos necesarios para llevar adelante una elección por cuenta propia. En este caso hubo un cambio, digamos, en el proceso de elección. Se ponen a disposición el universo de 30 candidatos de la FEDAES y en este caso del Consejo Nacional de la Judicatura, pero al final sabemos que las bancadas dominantes eran, en este caso, Nuevas Ideas y Gana y otros diputados que les apoyan. Sabían que el resto de partidos pues tenían poca oportunidad de maniobrar para meter a sus propios candidatos o a las personas que ellos apoyaban a la elección, Guillermo. Bueno, mira, el proceso de selección siempre debe de tener la participación de por lo menos 56 votos para decidir sobre una persona. El Frente, como te vuelvo a decir, ellos tomaron la decisión, aunque tienen un espacio en la Comisión Política, ellos no llegaron. Como lo dijo alguien muy bien, el diputado Caleb Navarro, y que querían que les lleváramos a su casa a los entrevistados para que ahí los pudieran entrevistar o a las oficinas, o esperaban pues hacerlo a saber dónde, pero nunca. O sea, ellos no tienen ni el más mínimo derecho para estar cuestionando un proceso en el que ni siquiera participaron. La postura de Arena, tú la ves, al final votan por 3 de ellos y no votan por 2, o no me acuerdo si solo por 2 o por 3. Entonces le dan legitimación a lo que nosotros hemos decidido. Pero de verdad, Manuel, yo quiero decirlo, hemos tratado de hacer un proceso para escoger lo mejor. No quiere decir que posiblemente se nos pueda haber quedado algunas personas que también tengan la capacidad, pero había que seleccionar 5. Nadie puede dudar, y te lo pueden decir los jueces, abogados,
Nadie puede dudar de la licenciada Sandra Luz Chicas, por ejemplo, del licenciado Alex Marroquín, del licenciado Clímaco, que ha trabajado en la sala de lo constitucional, del licenciado Flores Durel, que ha sido un abogado. A mí realmente me molestó mucho el hecho de que él no puede optar a ser magistrado según el Frente, el FMLN, porque ha tenido en su vida como abogado en el ejercicio libre de la profesión la defensa de personas que han sido vinculadas en hechos de corrupción o en otro tipo de hechos. Si ese es su trabajo, si nada le impide el poder participar. Y el otro es el licenciado Portillo Peña, que es otro excelente abogado. Es decir, yo creo que hemos hecho una selección muy buena. A lo mejor falta todavía elegir a 9 suplentes, ahí habrá espacio también para que podamos incluir a otros buenos abogados, buenos jueces, buenos profesionales, para que puedan hacer de nuestro sistema judicial un mejor sistema judicial, donde nosotros podamos tener la confianza de que la justicia de nuestro país es imparcial, es pronta, y que no va a tener pues ninguna dirección en contra de alguien cuando alguien pues sea procesado o cuando alguien quiera accionar el sistema judicial. Yo vuelvo a decir, es incuestionable realmente el hecho de poder decir que a estas personas hemos seleccionado y lo que hicimos también fue un proceso en el que no solo ellos, te quiero decir, Manuel, no solo ellos lograron el apoyo de cuatro fracciones, sino que hubieron como 3 más que lograron el apoyo de las 4 fracciones, pero al final solo teníamos que elegir a 5 propietarios de momento. De hecho, bueno, la plenaria del jueves estuvo pues, un tanto complicada y realmente llamó mucho la atención situaciones que se dieron dentro de la plenaria. Había un pronunciamiento, digamos, por el tema de la independencia de Estados Unidos, que de hecho este país va a celebrar su independencia el 4 de julio, y hubo un exabrupto ahí, una gritiza ahí, que se dio una gritada de la diputada Villatoro, y una situación que se dio. ¿Cómo evaluar esto? Porque de pronto, digamos, sabemos que hay muchos temas que se tratan ahí en la Asamblea, pero esto se convirtió en una situación que se volvió viral cuando la diputada Marcela Villatoro pues grita y se digamos, choca en las posiciones con otro diputado, en este caso de Nuevas Ideas. ¿Qué decir sobre este tipo de comportamientos que realmente pues dejan, no sé, un sabor un tanto agridulce para mucha gente respecto a lo que pasa en la Asamblea Legislativa? Bueno, el diputado alemán, que creo que debe ser residente o ciudadano americano también, propuso al Pleno que se pudiera dar una felicitación a los Estados Unidos por su independencia. A esto la diputada Villatoro tomó la palabra y yo creo que ella fue al final la que detonó. El diputado nunca se refirió a ella como la diputada Marcela Villatoro, él hacía referencia a la diputada, pero ella fue la que detonó porque dijo en algún momento en su intervención que la propuesta era por el miedo que tenían algunos diputados de que les quitaran la visa. Y un poco se descontroló, yo creo que ella se descontroló. Después el diputado tomó la palabra, dio esos argumentos y ella comenzó, como tú dices, a alterar el orden del Pleno Legislativo, a gritar. Realmente se desenfocó. Yo realmente no sé qué le pasó. Algo pretendía ella con esto, llamar la atención o alguna cosa, pero sí creo que ella fue el detonante. A todo esto, pues el presidente llamó la atención, hizo pues lo que tenía que hacer, tratar de mantener el orden, pero al final logramos este pronunciamiento, esta felicitación para los Estados Unidos. Pero sí, fue un hecho bastante para mí penoso, realmente esto no debería de pasar, y el hecho de utilizar cualquier espacio, cualquier tema para generar polémica tampoco debe de pasar. Este era un pronunciamiento el cual nos debería de unir a todos,
bueno, a excepto del FMLN, creo que todos votamos por el pronunciamiento, pero si aprovechamos este espacio como para alterar el orden y sobre todo estos temas que no deberían de diferenciarnos, sino que unirnos, creo que no es correcto, Manuel. Muy bien, esto coincide con la visita de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland, quien estaba encabezando, digamos, una delegación de funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, quien ayer anunciaba que se había reunido con el presidente de la República. En este caso, ¿con la Asamblea no se reunió con la Junta Directiva o con digamos, representantes de la Asamblea Legislativa, esta delegación de Estados Unidos? Mira, yo que sepa, con la Junta Directiva, no sé, por lo menos a mí no me invitaron o no hubo reunión con la Junta Directiva, no sé si particularmente con el presidente de la Asamblea. Lo que sí pude ver fue una reunión de algunos diputados aquí en la residencia de la señora Jane Main y había una participación y sobre todo con diputados jóvenes, manifestaba ella en su Twitter que puso. Esto es bueno, yo creo que la visita de estos altos funcionarios de los Estados Unidos es una reafirmación de la buena relación, de lo que queremos juntos como Estados Unidos y como El Salvador. Yo lo veo muy positivo. Ella visitó o va a visitar 3 países, Panamá, El Salvador y no recuerdo Paraguay o Uruguay, uno de Sudamérica. Entonces esto yo lo veo bastante bueno y entiendo pues que ayer se reunió con el señor presidente, tuvieron una reunión bastante importante y bueno, pues es parte de lo normal que debe de haber entre 2 países que tienen una relación muy estrecha, en el cual para nosotros siempre va a ser prioridad, por lo menos yo así lo veo, esa buena relación debido a la cercanía, debido a que los Estados Unidos es el hogar de una gran cantidad de salvadoreños, de millones de salvadoreños. Ya tenemos 2, 3, casi 4 generaciones de salvadoreños que están naciendo en los Estados Unidos, entonces esto nos debe de mantener siempre con los buenos lazos de amistad con este país, independientemente del gobierno que llegue. Yo creo que El Salvador siempre debe buscar pues los lazos de buena amistad, de buena relación, de cooperación en temas de interés con los Estados Unidos. De hecho, bueno, ahí tenemos algunas imágenes de Victoria Nuland, ella es subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, y ella daba una declaración, diputado Gallegos, y decía básicamente, ella lo que señalaba decía: mi mensaje para el presidente Bukele a nombre del presidente Joe Biden y del subsecretario de Estado Antony Blinken fue muy sencillo. Estados Unidos valora esta relación y nosotros necesitamos al socio más fuerte, más limpio y más democrático en El Salvador. Eso fue lo que dijo básicamente Victoria Nuland en esta declaración en la que pues hablaba de diferentes temas y señalaba pues la reunión con el presidente de la República. Estados Unidos no quita pues el dedo del renglón respecto al tema de la división de poderes y respecto a lo que pasó el 1 de mayo aquí en El Salvador. ¿Cómo ven ustedes, digamos, y cómo valoran que se haya incluido en la gira de estas funcionarias de Estados Unidos a El Salvador? Bueno, yo creo que es importante para los funcionarios que nos están visitando. Yo siempre he reconocido que ha sido muy buena la idea de que la señora encargada de negocios actual, Jane Main, haya regresado al país, porque ella conoce muy bien a El Salvador, no superficialmente, sino que ella nos conoce o conoce cómo es el quehacer del día a día, la política y todo lo que aquí sucede. Ella indudablemente está ayudando mucho a que esa relación pueda estrecharse. Ella indudablemente ha tenido algún nivel de influencia para que esta visita se pueda realizar. Aquí se han respetado procesos democráticos. Lo que estamos viviendo en este momento en el país es lo que la gran mayoría de salvadoreños quieren. Aquí es muy fácil olvidar lo que tuvo que pasar el presidente Bukele cuando Arena y el FMLN tenían tomadas las instituciones del Estado y por muy poco por muy poco logran que él no compitiera como candidato a presidente.
Aquí han habido violaciones de la democracia también en anteriores ocasiones que quizás hoy no se recuerdan. Hoy la población ha determinado que el presidente Bukele sea nuestro presidente en una votación que no se esperaban que se ganara en primera vuelta, por ejemplo, que no le daban muchas posibilidades. Realmente nadie esperaba también lo que ha pasado el 28 de febrero, una bancada sumamente mayoritaria. Aquí se vino el mito de cocientes y residuos abajo, eso quedó destruido totalmente y se demostró que se puede sobrepasar la cantidad de 43, incluso 56 votos. Es decir, lo que estamos viviendo es una democracia. Y cuando llega un presidente, pues, y tiene afinidad o tiene coalición con partidos políticos dentro de la Asamblea, y te puedo decir que nosotros lo platicamos, lo conversamos, tomamos decisiones. Hay decisiones en las cuales nosotros como Gana podemos no estar de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo, pero hasta hoy hemos coincidido con las decisiones que se han tomado dentro del Congreso. Esta del 1 de mayo yo sostengo que es en base a la Constitución. Hay diferencia de poderes en el país, hay un ejecutivo, hay un legislativo, hay un judicial y se ha elegido conforme el judicial, conforme a lo que establece la Constitución, que somos nosotros los diputados. Lo que se está viviendo en el país es lo que la gran mayoría de salvadoreños quiere. La esencia de la democracia es que la mayoría va a decidir en este caso. Y en este caso el pueblo salvadoreño determinó que haya presidente Bukele, que haya una composición en la Asamblea Legislativa como la quieren. La gente está harta, está cansada, o viene harta o viene cansada de Arena y el FMLN, y por eso es que están de esta manera, bastante mal, diríamos, políticamente hablando, y salieron mal políticamente en las elecciones anteriores. Entonces, este contexto de la realidad de nuestro país es lo que de ellos deben de también acción diferente. Yo creo que sobre todo ellos deben de hacer ese análisis de lo que quiere el salvadoreño. No sectores o grupos que están ligados a Arena y que hoy son uno solo con el FMLN. Esos grupos lo que tienen es una reacción política, no superan todavía la situación en la que se encuentran, pero la gran mayoría de salvadoreños queremos lo que tenemos en este momento, que las cosas cambien, que el país cambie, y bueno, y esperaríamos que para mí del principal socio, del principal amigo, que es los Estados Unidos y su gobierno, pues tener el apoyo y el respaldo, ¿verdad? Y que cuando quieran tomar una decisión con respecto a nuestro país, no busquen a la gente de Arena, porque esa siempre va a tener, o a los que están con Arena o con el FMLN, porque esos siempre van a tener una postura política en contra. Que busquen otro tipo de sectores, o que busquen, como lo han hecho el día de ayer, platicar con el presidente Bukele, y él les va a dar pues su opinión, su postura con respecto a lo que está pasando. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Tenemos más preguntas sobre el tema de la relación del Salvador-Estados Unidos. Se ha hablado mucho del listado Engel. De hecho, pues esto fue uno de los argumentos que esgrimía la diputada Marcela Villatoro cuando pues intervenía en la Asamblea Legislativa, en que decíamos en una sesión plenaria que por momentos se puso un tanto tensa debido pues a la forma en que se estaban dando los discursos. Vamos a ir a la pausa, volvemos enseguida, estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM.
Estamos en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana tenemos como invitado al vicepresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, y estamos conversando de diferentes temas que han sido abordados por la Asamblea Legislativa en el transcurso de los últimos días. Ya mencionábamos la elección de magistrados que se hizo en la sesión plenaria y en la que también hubo una fuerte discusión sobre la relación de El Salvador con Estados Unidos. Guillermo, uno de los puntos que se ha puesto sobre la mesa en la Asamblea en las últimas intervenciones, por lo menos de diputados de oposición, es el denominado listado Engel. Se habla de que Estados Unidos lo va a dar a conocer en cualquier momento, se ha dicho de que podrían venir nombres de funcionarios y exfuncionarios salvadoreños que podrían estar tildados de corruptos por parte de Estados Unidos y que esto, decía en el caso, digamos, de Marcela Viatoro, decía que esto tiene nerviosa a mucha gente. ¿Qué dicen ustedes, digamos, desde la Asamblea Legislativa y desde Nuevas Ideas y desde Gana específicamente en su caso, sobre este listado Engel en el que se habla de que pues, Estados Unidos va a señalar a mucha gente, y ahí donde se discutía incluso el tema de las visas, que Marcela Viatoro decía, tienen miedo a que les quiten las visas y por eso están hablando de que van a pronunciarse, digamos, a favor de Estados Unidos en este pronunciamiento que se estaba discutiendo el día jueves? Bueno, el pronunciamiento proviene de alguien, como decía, que es ciudadano, entiendo yo, ¿verdad? Sí, sí. Es una buena, no tiene nada que ver con la situación de la lista que puede aparecer en los próximos días o próximas horas. Por supuesto que a nadie le gustaría aparecer en esta lista, realmente, un poco incómodo, una situación bastante complicada. En mi caso particular, la vez pasada que estuve aquí contigo, yo me he dedicado a sacar todas las resoluciones de las diferentes instituciones en la cual pido si tengo algún proceso pendiente o de investigación en la Fiscalía, Corte de Cuentas, Sección de Probidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no tengo ningún proceso de investigación. Hay que recordar que esos 4 nombres o 5 que aparecimos en ese momento era la lista de la congresista Norma Torres, claro, que no era la lista que va a dar a conocer el Departamento de Estado. Bueno, ellos sabrán en qué momento lo dan, ellos sabrán cuál es la investigación que se ha realizado en base a aquellas personas que puedan aparecer. Se ha comentado mucho sobre esta lista, hasta este momento no hay a ciencia cierta quienes aparecen. Yo esperaría no aparecer en este listado, pero bueno, Dios tiene la última palabra en este sentido. Pero utilizar, por ejemplo, esto, como lo hizo Marcela, decir que es una reacción al temor que se tiene, creo que no es lo correcto, Manuel, ¿verdad? Este tema, al igual, pueden aparecer gente de Arena también, deberían, hay gente procesada, como por ejemplo Norman Quijano, que está huyendo, Neto Mason, que está preso por pactar con criminales, y esto pues debería de aparecer. Si el hecho es limitarle la entrada a una persona a Estados Unidos, ¿verdad?, por tener algún vínculo con el crimen organizado o vínculos con corrupción, narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿verdad? Debería de aparecer gente del FMLN también, ¿verdad? Yo recuerdo que también dijeron que esta lista se podía ampliar hasta empresarios, ¿verdad? De hecho, yo tengo aquí los criterios bajo los cuales se supone ha sido creada este listado que se conoce como listado Engel. Primero dice, toman en cuenta la corrupción relacionada a contratos del gobierno. El punto 2, soborno y extorsión. El punto 3, facilitación o transferencia de fondos provenientes de la corrupción, incluyendo mediante lavado de dinero. Y el punto 4, actos de violencia o acoso o intimidación dirigidos a investigadores de corrupción, gubernamentales y no gubernamentales. Este es por lo menos los criterios bajo los cuales se supone ha sido, digamos, creado ese listado conocido como el listado Engel, que pues no habla específicamente sobre El Salvador, sino que habla de diferentes países de 3 países de Centroamérica. Bueno, sí, y hay que también hacer notar que no es en este momento el gobierno actual el que la decidió, ha sido el Congreso de los Estados Unidos. Una de sus impulsoras es la congresista Norma Torres, pero tú ves cosas irónicas en este país. Uno de los que más habla sobre este tema es Roberto Rubio, de Funde creo que es. Bueno, y él ha sido cuestionado porque realmente así fue
él recibió sobresueldos de Capres en los gobiernos de Arena, ahí están las pruebas. Y esta persona se llena la boca, señalando a otras personas de actos de corrupción, dirige una institución aparentemente que, entre comillas, que vela por que no se cometa corrupción en el país, y él ha recibido dinero no bien habido, recibía dinero de Capres, y eso ahí está realmente. Y este es uno de los mayores voceros, y es quizás una de las personas que ha de haber tenido la congresista como Faro y el Factum y otros que fueron a los Estados Unidos a darle información supuestamente creíble de investigaciones que todos sabemos, por lo menos la gran mayoría de salvadoreños sabemos que inventan, y que cuando uno les demuestra lo contrario no sacan lo que uno les dice o no le dan la oportunidad de respuesta cuando se tienen las respuestas adecuadas para cualquier cuestionamiento. Ese nivel de investigación o de información no debe de ser la fuente para aparecer en una lista de tanta importancia, diríamos, a nivel mundial para una persona, porque le daña el honor, porque daña a la familia de uno también. Si tienen pruebas, pues que las presenten, pero pruebas fidedignas, en las que digan, miren, aquí hay pruebas para señalar a esta persona por actos de corrupción. Pero si se dejan ir como la congresista, porque escuchó al Factum, al Faro, a Roberto Rubio y a otros que fueron a decirles cosas, eso realmente pierde mucha credibilidad. O si solo aparecen gente del gobierno o personas aliadas al presidente Nayib Bukele y no aparece nadie de otros partidos o de otros sectores, esa lista pierde credibilidad porque entonces es segmentada solo para un sector, ¿verdad? Yo creo que esto es importante poderlo decir y presentar pruebas realmente, porque es un daño. También uno tiene derechos, Manuel, también uno tiene derecho a defenderse ante estos señalamientos. Pero yo estoy confiado en Dios y primeramente Dios, pues el análisis que están haciendo, que hacen de todo este tipo de situaciones, pues que los hagan a profundidad, pero con fuentes fidedignas, no a estos que son, pues que se sirven de tener un medio de comunicación como para señalar personas. Muy bien, como decíamos, este es parte de los temas que ha estado en discusión en estos últimos días, pero hay otros puntos, Guillermo, que queremos conocer, pues su visión respecto a lo que está ocurriendo. El presidente de la República, Nayib Bukele, pues hacía público un comunicado esta mañana donde anunciaba que va a enviar una propuesta de incrementar el 20% al salario mínimo a partir del mes de agosto. Él decía que esta propuesta va a ser enviada al Consejo Salvadoreño del Salario Mínimo para que se comience a discutir lo antes posible, y anunciaba que las pequeñas empresas y las microempresas que están, digamos, que podrían decir que no pueden pagar ese incremento a partir de agosto, el gobierno decía a través de Bandesal va a subsidiar esos pagos, por lo menos por un periodo prudencial, para que puedan, digamos, no verse afectadas en sus transacciones o en sus niveles de ganancias respecto al incremento y al trato que tienen con los trabajadores. ¿Cómo ven ustedes desde la Asamblea Legislativa ese anuncio que hace el presidente justamente pues un 1 de julio de 2021? Sí, solo quiero decir una cosa del tema anterior, claro, Manuel, claro. Y te lo retomo. Uno de estos días apareció una noticia contra mí en un periódico escrito de los que ya ni se ven, ni la gente compra, pero bueno, ahí apareció. Al final dicen que hasta este día el Tribunal de Ética no se ha pronunciado. Pues sí, porque no lo quieren poner, porque el Tribunal de Ética en enero de este año me absolvió a mí de cualquier procedimiento antiético que yo haya cometido. Y no una vez, sino que ya me va absolviendo 2 veces. Toda esa noticia que ellos mencionaban, solo quiero mencionarlo, toda esta noticia claro, que ellos mencionaban y que hacen un despliegue de 1 o 2 páginas, yo ya fui absuelto, yo no tengo ningún señalamiento y ninguna sanción del Tribunal de Ética Gubernamental. Ahora, con lo que me preguntaba, Manuel, ahora, hoy a las 5:30 de la mañana el señor presidente puso un tuit muy importante, una buena noticia para el país, que va a mandar al Consejo del Salario Mínimo una propuesta de un aumento del 20% para el salario mínimo. Claro que esto no depende solo del gobierno, pero la intención, la decisión
del presidente vale mucho, es importante, tiene un gran peso. Esto tiene que verse en este consejo donde hay representantes también del sector privado y tomar la decisión. Pero hace también otro anuncio importante, que la pequeña, la mediana empresa, la microempresa, se les va a subsidiar a través de Bandesal hasta un año. Esto es lo que ellos van a tener que erogar para aumentar el salario mínimo. Esto yo creo que es bueno, que es importante. Él explicaba que se debe a la inflación que hay en el mundo en este momento y que nos ha afectado. Que esto quiere decir que Estados Unidos, China han elaborado más dinero, hay dinero y al momento de comprar pues se vuelve más caro. A la par de esto ha anunciado también que va a comenzar una distribución de paquetes alimenticios a nivel nacional para amortiguar la situación que se está viviendo. Y yo creo que esta es una noticia muy destacable de este día, una noticia que indudablemente va a ayudar a los que menos ganan en este país. La diferencia para estas personas, Manuel, de 20, 30 dólares es significativa para ellos, para su quehacer de semanal o quincenalmente. Parecerá que no, pero para ellos significa mucho. No sé en cuánto va a andar el 20% y creo que el salario mínimo de El Salvador anda por los 308 dólares más o menos. Por ahí está oscilando, 308, 350 por ahí. Por ahí anda, entonces un 20%, estamos hablando de una cantidad bastante importante. Ojalá primeramente Dios esto pueda aprobarse, salir lo más pronto posible, pero lo que es importante es que la decisión del presidente de poderlo impulsar y de subsidiar a la pequeña, mediana y microempresa ya está puesta este día. Guillermo, hay otro punto que me gustaría también que me diera su evaluación, el tema de la ley de aguas. Sabemos que la Asamblea Legislativa tiene una propuesta enviada por el presidente de la República y pues todo el mundo estaba a la expectativa, porque ¿qué es lo que pasó con el tema de la ley de aguas en legislaturas anteriores? Las propuestas comenzaron a entrar en el 2006, estamos a 2021, este año la nueva legislatura manda al archivo las propuestas que ya estaban en la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa y dicen vamos a estudiar una nueva ley, y el presidente pues envía una propuesta de ley y todo el mundo pues está expectante de lo que va a ocurrir con el tema de la ley de aguas. ¿Cómo ven ustedes que es un tema también que es importante para los ciudadanos? Es importante, Manuel, y perdona que introduzca otro tema. El día de ayer por la noche también el presidente comunicó a través del Twitter que iba a enviar una moción para incrementar las penas en materia penal. Claro. Esto por todo lo que ha estado aconteciendo pues con respecto a algunos hechos graves y lamentables en nuestro país. La ley de agua es un tema importante, se le va a dar 90 días de estudio más o menos. Claro, sí. Se va a crear una comisión ad hoc para que pueda dedicarse el tiempo necesario al trabajo de esta ley, que nos debe de garantizar que este recurso vital para la sobrevivencia humana sea para todos, que nunca se pueda privatizar. Se le va a dar participación a todos los sectores que quieran participar o tener algún aporte que dar dentro de la Asamblea Legislativa. Y cuando se mandaron al archivo estos proyectos no fue específicamente porque se quisiera hacer con el proyecto que ahí habían o que ahí estaban. Se hizo en términos generales con todas las comisiones, se enviaron archivos para comenzar de nuevo, porque ahí habían expedientes que tenían 15, 20 años, otros que tenían menos, pero realmente nunca hubo la intención de quererlo aprobar. Arena y el FMLN tuvieron los votos, 43 votos o más, hasta 56, para haber aprobado una ley de agua, pero ocuparon los votos en el último año para interpelar, para querer procesar a ministros, para querer destituir funcionarios, para querer quitar al presidente, y no lo ocuparon en lo que los salvadoreños realmente querían. Esta ley de agua debe de salir, como le decía, en los próximos 90 días, ya la cuenta comienza a partir de que la comisión se conforme y tendrá participación pues todos los partidos políticos. Como decíamos, este es un tema del que estamos a la expectativa respecto al tema
del agua, porque sabemos que es un tema que ha generado en determinado momento, pues ha levantado mucha efervescencia y ahora pues tienen ustedes en sus manos las decisiones que puedan tomar. Guillermo, ¿hacia dónde considera usted que va la legislatura 2021-2024 con todos estos temas que les ha tocado pues discutir y que retomar algunos que estaban estancados en las legislaturas anteriores y que hoy pues se espera que haya un desenlace con esta nueva legislatura? ¿Cómo ven ustedes, digamos, el desempeño? Apenas tienen 2 meses trabajando y obviamente pues han dado, digamos, muchísimos titulares, en este caso para los medios de comunicación, por todas las decisiones que están tomando. Bueno, yo me siento primero muy agradecido con Dios, con las personas que confiaron en mí y me dieron su voto, y me siento de verdad muy contento de formar parte de este momento histórico de nuestro país, de estar en esta legislatura que está generando los cambios y las transformaciones de nuestro país. Después viene otro tema importante, que es el tema pensiones, claro, por ejemplo. Entonces, son temas que han estado en la Asamblea y que por alguna razón, intereses políticos, económicos, etcétera, 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 no avanzaron en este país. Hoy sí yo te puedo decir que hay un interés de parte de la legislatura, o por lo menos de algunos de nosotros, los diputados, que somos la gran mayoría, de querer hacer las cosas diferentes, de querer hacer cosas que vayan en beneficio de los salvadoreños. La verdad es que nos motiva mucho también el hecho de tener al presidente Bukele como el mandatario del país, una persona que está decidida a generar los cambios, que toma decisiones audaces, pero siempre pensando en los salvadoreños. Yo siempre he dicho que el presidente jamás va a tomar una decisión en contra de los salvadoreños. Si él toma una decisión es porque piensa, sabe y ha estudiado, además es una persona muy inteligente y ha estudiado que va a ser bueno para los salvadoreños, y yo me siento muy comprometido en apoyarlo y en respaldarlo. He venido haciéndolo desde antes de que fuera presidente del país, y la verdad que esta Asamblea Legislativa va y está destinada pues a acompañarlo a él. Hoy cuestionan que lo que él manda es lo que aprobamos. Bueno, es que así ha sido siempre realmente, pero hoy aprobamos con mayor gusto porque son cosas buenas. Eso no quiere decir que no tengamos iniciativa, y como bancadas que apoyamos la gestión del presidente tenemos que tener un nivel de coordinación. No vamos a proponer cosas que tal vez él no pueda cumplir o que el gobierno no pueda cumplir. Todo lo que llega a la Asamblea Legislativa ya tiene un nivel de plática, de conversación, de estudio entre Asamblea y Ejecutivo, es decir, hay una coordinación, no es nada al azar, Manuel. Entonces, yo espero y creo que lo que los salvadoreños esperan es que la Asamblea, el gobierno de El Salvador trabajen juntos de cara a solventar los problemas del país. Muy bien, Guillermo, le queremos agradecer que nos haya visitado en esta mañana. Sabemos que hay muchos temas a nivel legislativo y a nivel de la vida política del país que van a estar en discusión en estos días, y agradecemos pues que nos visite usted para poder pues conocer la evaluación de usted como diputado y como vicepresidente de ese órgano de Estado. Bueno, muchas gracias, Manuel, sí, y estamos pues también, como te decía, a la expectativa de esta propuesta del presidente con respecto a castigar a los terroristas, a los que abusan de las mujeres más drásticamente. Yo creo que algo hay que hacer realmente con este tipo de situaciones que lastiman realmente y que crean luto y que llevan pues tristeza a muchas familias. Muchas gracias por la invitación y siempre es un gusto, Manuel. A la orden. Bueno, vamos nosotros a una pausa comercial y cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Vamos a seguir monitoreando el tráfico y también le vamos a hablar de otros temas que están en las agendas en estos días para que usted los conozca y también pues inicie bien informado su día. Volvemos enseguida.